Tome su Biblia y ábrala en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 13. El libro del profeta Isaías capítulo 8, versículo 13. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 8, versículo 13 dice así. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amén. Hermanos amados, continuamos en esta mañana con la serie de sermones que hemos denominado El Cristiano y los 10 mandamientos, y hemos ya profundizado en los 2 primeros mandamientos, de modo que el día de hoy abordaremos lo que el Señor demanda en el tercer mandamiento del Decálogo. Leamos lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, en donde se encuentra justamente el tercer mandamiento. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Por lo tanto, el sermón de esta mañana tiene por título: no tomes el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ese es el tercer sermón y el tercer mandamiento en relación al Decálogo. Bueno, aquí, hermano, ¿qué podemos decir para comenzar? Estamos en presencia de un mandamiento bastante transgredido en medio de la cultura actual. Estamos quizás ante el mandamiento más transgredido por la sociedad actual en la que vivimos. Vemos que en el lenguaje cotidiano de la cultura actual es común escuchar el nombre del uso de Dios o de Jesús de una manera muy corriente, de una manera natural y de una manera muy blasfema por la sociedad. Lo vemos en la cultura actual, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las producciones cinematográficas, en las series, ¿verdad? Escuchamos a artistas seculares usar el nombre de Dios de una forma muy casual para ponerlo de testigo frente a sus sentimientos, y otros de manera muy abierta blasfeman contra el nombre de Dios, ¿verdad? Es cosa de darse una vuelta por el centro de Santiago, hermanos amados, y ver algunos rayados en los muros que abiertamente ofenden a Dios, ¿verdad? Hay gente que aborrece a Dios y que blasfema contra Dios. Pero el Señor, en el tercer mandamiento, advierte a los hombres y les dice: no tomes el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Fíjense una cosa, alguno pensará y podrá decir: bueno, pero el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, porque Dios es Dios de ese pueblo en ese momento. Hermanos amados, lo que tenemos que tener en mente es que aunque el hombre reconozca a Dios como Dios o no lo reconozca, Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios. Aunque el hombre no le reconozca, el hombre es Dios de toda la creación. Por eso tiene el derecho de decir: yo soy Jehová, tu Dios, aunque tú no me reconozcas, ¿verdad? Y por lo tanto, si tomas mi nombre en vano, no te tendré por inocente, ¿verdad? No te tendré por inocente. Por lo tanto, este mandamiento, al igual que todos los mandamientos escritos en el Decálogo, es un mandamiento dado a todos los hombres. Hermanos amados, tratemos entonces en esta mañana de profundizar este mandamiento, primeramente analizando cuál es el principio, cuál es la esencia que está detrás de este mandamiento. Y lo primero que tenemos, hermanos, amada iglesia, que dejar en claro es que Dios nunca ha revelado su nombre de una manera literal y explícita. En las Escrituras podemos ver que se le atribuye a Dios distintos títulos. De partida, se habla de Dios como aquel que es creador de todas las cosas, como el creador, como el Señor de todo, ¿verdad? El Adonai, el cual escogió a su pueblo, al pueblo de Israel en la antigüedad, y que ahora ha levantado un pueblo de toda nación, lengua y tribu. Cuando en la Torá, escrita por Moisés, se revela el nombre de Dios, cuando hablo de la Torá estoy hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿verdad? Lo hace bajo el denominado tetragramatón. Usted dirá: ¿pero qué está hablando el pastor? Está hablando chino, ¿verdad? ¿Qué es el tetragramatón? El tetragramatón son 4 consonantes del alfabeto hebreo, ¿verdad? Que para nosotros es el equivalente a la Y, la H, la W y la H. Son 4 consonantes, ¿ya? Estas letras son imposibles de pronunciar.
Usted no puede leer esas 4 consonantes, ¿verdad? Diría no se pueden pronunciar, ¿verdad? Y no se pueden pronunciar ni en el español, pero tampoco se podían pronunciar en el hebreo original. Y justamente había una intención detrás de esa revelación de Dios, ¿verdad? De que el hombre no pudiese tomar y pronunciar el nombre literal y literalmente el nombre de Dios, ¿verdad? Es por ello que para poder expresarla, los escribas, los que tradujeron y que fueron desarrollando la Biblia y escribiendo la Biblia y las copias, ¿verdad? Con el tiempo añadieron algunas vocales a esas 4 consonantes, lo que terminó derivando en la escritura del nombre Yahweh o Yahvé, y que también encontramos en nuestras Biblias como Jehová, ¿ya? ¿Verdad? Pero esos nombres son añadidos, ¿verdad? Esas vocales están añadidas porque en el original no existen vocales para ese tetragramatón, para esas 4 consonantes. Ahora, los hebreos antiguos entendían y creían que Dios nunca quiso revelar su nombre de forma evidente, justamente para proteger la santidad de su nombre y del mal uso que los hombres caídos podían hacer de su nombre. Pero hay algo que debemos entender, hermanos amados. El hecho de que Dios no haya revelado su nombre de forma absolutamente literal no significa que todos los títulos que a Él se le atribuyen puedan ser usados vanamente. Cuando pensamos y hablamos de Dios, lo hacemos en los términos de Dios, ¿verdad? Él es Dios, también es el Creador, Él es el Eterno. Él es Señor, entre muchos otros títulos y atributos en los que Él se ha revelado. Y también lo hacemos pensando en todas o cualquier persona de la Trinidad. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. De modo que tomar el nombre de Dios en vano, hermanos amados, tenemos que pensarlo no solamente en los términos del nombre que Él no ha querido revelar, sino que también usar el nombre de Dios en vano es usar cualquier título o cualquier atributo para referirnos a Él o invocarlo a Él. Eso es tomar el nombre de Dios, ¿verdad? Así, sin apellido, tomar el nombre de Dios es invocarlo a Él en base a lo que Él nos ha revelado como Creador. Invocamos al Creador, invocamos al Señor, al Eterno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La restricción, hermanos, que Él establece no es tomar su nombre a todo evento, ¿ya? No es que el hombre no deba tomar su nombre a todo evento. De hecho, existe una forma legítima, existe una forma lícita de invocar su nombre. Y de hecho nosotros lo hacemos constantemente durante el culto. Invocamos a Dios, le adoramos, le honramos y le agradecemos durante el servicio al Señor. Por lo tanto, debemos considerar que el Señor en este mandamiento lo que está prohibiendo es el uso de su nombre de una forma vana, de una forma banal, de una forma sin un uso productivo para nuestro entendimiento. Pero entendamos, hermanos, una cosa. La palabra vanidad o el término vano que tenemos que entender, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Proviene del latín vanus, la palabra vano, ¿ya? Que significa vacío, sin valor o sin resultado, sin buscar una profundidad en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Eso es hacer algo en vano. En latín, vanus tenía connotaciones de vacío, es algo vacío o sin sustancia, y lo que se relaciona con algo que no tiene valor o que no produce el efecto que se desea. Cuando nosotros trabajamos, hermanos, y no vemos resultado, y trabajamos y no vemos resultado, ¿qué es lo que decimos? Usamos la expresión, pucha, he trabajado en vano, o hice esto en vano, ¿verdad? Sin resultado, de una manera improductiva. Hermanos, de modo que lo que el Señor está prohibiendo aquí en este mandamiento es que nosotros pensemos en Él, hablemos de Él, o lo invoquemos a Él sin tener la reverencia que Él demanda de Él, sin tener el respeto, sin tener la profundidad, ¿verdad?, en las cosas de Dios. De todas maneras, hermanos, profundizaremos de forma práctica más adelante en los alcances de este mandamiento. Pero básicamente, para entender, hermanos amados, cuál es la esencia de este mandamiento, lo que el Señor está estableciendo aquí al pueblo de Israel mediante los primeros mandamientos que hemos estudiado, incluyendo este, es la forma en la que el hombre tiene que relacionarse con Dios.
Es la forma en la que el hombre tiene que relacionarse con él. Y lo primero que él dice es: no tengas dioses ajenos. O sea, tu relación es primeramente conmigo. No uses sucedáneos, no uses ídolos, no uses supersticiones para relacionarte conmigo. Tu relación es conmigo, ¿verdad? Y ahora en el tercer mandamiento dice: esa relación que tú tienes conmigo está en términos de reverencia, porque yo soy Dios, ¿verdad? Sé reverente delante de mí, porque yo soy Dios. No puedes relacionarte conmigo como te relacionas con tu compañero de trabajo, ¿verdad? Piense usted, hermanos amados, muchas veces escuché en la calle a gente decirle al Señor o hablar del Señor: no, el patrón me cuida, el flaco me cuida, ¿verdad? Porque él me protege. Esa persona no está entendiendo en absoluto lo que significa que Dios, hermanos, sea reverenciado. Hay una idea distorsionada de quién es Dios en su mente, o de cómo es Dios en su mente. Pero como ya lo hemos dicho de forma vasta, hermano, estos mandamientos no eran exclusivos del pueblo de Israel. No fueron hechos al pueblo de Israel. Hemos hecho una defensa de una tesis a lo largo de esta serie de sermones, de que los 10 mandamientos están vigentes para la iglesia, y no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo en todos los tiempos. Por lo tanto, hermanos, no eran exclusivos para Israel, sino que a nosotros también nos son demandados. Primeramente, el adorar al único y verdadero Dios, despreciando cualquier otro ídolo o superstición que nos quite la centralidad de Dios revelado en las Escrituras. Y no solo eso, sino que Él establece, hermanos amados, de forma fundamental, un principio fundamental a la hora de relacionarnos con Dios. Y es que Él es santo y Él es sublime. Él, hermanos amados, no es como nosotros. Él no es como nosotros, y no nos podemos relacionar con Él de la misma manera que nos relacionamos entre nosotros, y por lo tanto no nos podemos relacionar, no podemos pretender adorarlo a Él como a nosotros nos plazca. No podemos pretender adorarle a Él o relacionarnos con Él como a nosotros se nos ocurre o nos parece. Él establece claramente cuáles son los límites, cuáles son el marco en el cual el hombre entra de manera reverente delante del Señor. Hermanos, si Dios no fuera un Dios santo, sublime, Él no hubiese creado el tabernáculo, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo donde el hombre no puede entrar, ¿verdad? Si no existiera, hermanos amados, esa diferencia abismal entre un Dios santo, sublime y sagrado y el hombre. Hermanos amados, este fue el pecado de Nadab y Abiú, que podemos encontrarlo en el libro de Levítico capítulo 10 versículos 1 al 2. Dice así: y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y pusieron incienso sobre él, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Hermanos amados, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor, que Él no había mandado, que Dios no había ordenado. A ellos le pareció, a lo mejor en su intención dijeron: bueno, adoremos de esta forma, ¿verdad? Pero Dios no mandó ser adorado de esa forma. Lo que nos sienta el principio de que la adoración en las Escrituras está regulada. No está al libre arbitrio de lo que el hombre determine. La adoración está regulada por Dios mismo. Dios dice cómo Él quiere ser adorado. Y como resultado de su irreverencia, un fuego salió de la presencia de Dios y los consumió. Y este incidente, hermanos, ilustra la seriedad de seguir las instrucciones divinas y la importancia de la reverencia en el servicio a Dios. Yo te pregunto a ti, hermano amado, en base a esos 3 primeros mandamientos que hemos venido desarrollando, ¿cómo es la intención de tu corazón? ¿Cuál es tu corazón a la hora de venir a la adoración pública? El sabio decía: cuando vengas a la casa de Jehová, guarda tu pie, ten temor.
Ten reverencia y no seas como los necios, dice, ¿verdad? Y no seas como los necios que creen, hermanos amados, que venir al culto es un momento de entretención. Es un momento en el que yo puedo estar pensando en el gato que lo dejé encerrado en la casa, ¿verdad? O si dejé o no prendida la olla en la casa, hermanos amados. Cuando vengas a la casa de Jehová, guarda tu pie, porque Él debe ser reverenciado. Él debe ser adorado de una manera íntegra en tu vida, ¿verdad? También, hermanos, se me viene a la mente el pecado de los hijos del sacerdote Elí. Si usted ha leído el libro de Primera de Samuel, puede encontrarlo ahí, ¿verdad? Ellos, los hijos del sacerdote, profanaron el lugar sagrado. Ellos cometían pecados dentro del lugar que era sagrado y tratando lo sagrado como algo vano, que ese era el pecado fundamental, ¿verdad? Ellos trataron a Dios como algo vano, como algo sin importancia y pecaron, ¿verdad? Desaforadamente dentro de los límites de lo que el Señor había puesto como sagrado. Hermanos, no es de extrañarse que muchos hijos de pastores o de ministros se comporten de una manera irreverente con las cosas del Señor, ya que como han crecido tan acostumbrados, ¿verdad?, a la adoración a Dios, han crecido tan acostumbrados al culto al Señor, pierden el temor de Dios, y es por ello que la labor de nosotros mismos, de vivir una vida reverente delante de Dios y también de todos nosotros, es enseñarle a nuestros hijos a vivir de forma reverente ante el Señor, a tener reverencia al Señor, y eso es de vital importancia, hermanos amados. Hermanos, yo crecí toda la vida en la iglesia, ¿verdad? Pero crecer toda la vida en la iglesia no te hace necesariamente una persona que tenga, que desarrolle temor y respeto por las cosas de Dios. Es más, de repente causa todo lo contrario, un efecto contrario. Pierdes la reverencia, pierdes el temor de Dios, pero el Señor dice, no tendré por inocente al que tome mi nombre en vano, al que a que se relacione conmigo de una manera vana y de manera profana. Fíjese lo que dice, hermanos amados, el Señor en el Salmo capítulo 89, versículo 7, que lo leímos en la lectura bíblica. Dice, Dios es muy temible en la asamblea de los santos. Es temible. Esa palabra temor tiene que ver con reverencia, es respetado, es honrado, ¿verdad? Es muy temible en la asamblea de los santos, y dice, y terrible para los que están alrededor de él. O sea, terrible en el sentido de asombro, terrible en el sentido de reverencia, ¿verdad? De contrición, de corazón, ¿verdad? Hermanos, y fíjese lo que dice el autor del libro de Hebreos también, cuando nos exhorta al respecto, en el libro de Hebreos 12, 28 y 29, que también lo leímos en la lectura bíblica. Dice, así que, y de partida, si usted se dio cuenta en la lectura bíblica, el autor de Hebreos desarrolla toda la escena de la entrega de los 10 mandamientos, donde el monte está cubierto por la nube, la gente está temerosa, ¿verdad? Y nadie puede acercarse al monte porque en el monte está de manera real la presencia de Dios. Y termina diciendo el autor de Hebreos lo siguiente, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios de una manera que le agrade, no que me agrade a mí, ¿verdad? Con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Un pastor, un reverendo luterano decía algo así, decía algo como de esta manera. Él decía, a mí me encanta la música rock, la escucho cuando manejo mi moto, dice, y voy y me muevo. Me encanta, ¿verdad? Me encantan ciertos tipos de música, ciertos placeres en los que me entretengo y me deleito en mi vida cotidiana. Pero cuando voy a la casa del Señor, es un lugar en donde mis pretensiones personales deben ser abandonadas, en donde mis gustos personales deben ser abandonadas y deben quedar afuera para que en ese momento se imponga lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, ¿verdad? Hermanos amados, esto es cosa seria, hermanos. Es cosa seria. Veamos ahora cómo el Señor en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, aborda el tema del tercer mandamiento. Amada iglesia, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 9, el Señor Jesús en el Sermón del Monte incluye la enseñanza del Padre Nuestro, que comienza con la siguiente frase, preste atención, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Honrado sea tu nombre, venerado, ¿verdad? Reverenciado sea tu nombre. Esta petición, hermanos, lo que refleja es un profundo respeto y una profunda reverencia por el nombre de Dios. Hermanos, lo que el Señor está diciendo es que el hombre debe desear que el nombre de Dios sea santificado y tratado con la mayor dignidad posible. Hermanos, a mí de repente me he topado con series, por ejemplo, sobre todo españolas, hermanos, en donde los españoles usan el nombre de Dios de manera tan vana, tan vulgar, tan blasfema, hermanos amados, que he terminado apagando la tele de indignación y yo no puedo ver. No puedo ver cómo estos inmorales, ¿verdad? Estuvieran frente mío, capaz que se me salga la carne y le pego un puro cocacho, hermano. Pero es que es increíble cómo los seres humanos toman el nombre de Dios de una manera tan en vana, hermanos. El Señor Jesús enseña y decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado. Y lo que hace, hermanos, el Sermón del Monte es reforzar el tercer mandamiento al mostrarnos cómo los creyentes deben tratar el nombre de Dios con reverencia y adoración en sus corazones y en su vida cotidiana. Debemos, hermanos, considerar el nombre de Dios como santo, porque su nombre es santo. Y debemos considerar a Él como santo, porque Él es santo. Si somos negligentes en el uso del nombre de Dios, es como llevar un letrero que declara que tenemos poca consideración con Dios. Hermanos, si somos negligentes cuando pensamos en Dios, cuando nos referimos a Dios, cuando nos acercamos y hablamos de Dios, ¿verdad? Es como si lleváramos un letrero que dice que tenemos poca consideración por Dios. ¿Cuántas veces oramos, hermanos amados, repitiendo mecánicamente nuestras palabras sin considerar a quién nos estamos refiriendo? Pero además, hermanos, de este pasaje de la oración del Padre Nuestro, el Sermón del Monte también nos conecta con el tercer mandamiento en otros fragmentos. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, ¿verdad? Porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y también lo aborda el apóstol Santiago, lo vimos cuando hicimos la serie expositiva del libro de Santiago. Hermanos, Jesús lo que está haciendo, hermanos, es enfatizar la importancia de la integridad y la honestidad de nuestras palabras, lo cual está relacionado con él respecto hacia Dios y la reverencia que exige el tercer mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que usar el nombre de Dios de una manera frívola, no, si te lo prometo por Dios, ¿qué voy a hacer, hermano? Tú no sabes si mañana vas a despertar siquiera y estás usando el nombre de Dios para ponerlo de testigo o de algo que tú no tienes el control. Usar el nombre de Dios de una manera frívola o de manera irresponsable es una forma de faltar a la integridad y al respeto que el Señor merece. Y el Señor no tiene por inocente al que hace mal uso de su nombre. Es más, el Señor va mucho más allá y dice: no jures por Dios, porque estás tomando el nombre de Dios de una manera ligera. Pero no solamente no jures por Dios, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el mañana, ni por la mamita. Te lo juro por mi mamita, dice mucha gente. No jures por nada, porque tú no eres dueño de absolutamente nada. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, comprométete y di: sí, lo estaré, lo haré. Y que tu sí sea sí, cúmplelo. Y que tu no sea no, no lo cumplas si vas a decir que no, ¿verdad? Pero no hagas vanos juramentos, hermanos. Hermanos amados, el tercer mandamiento no solo se trata de evitar un uso incorrecto del nombre de Dios. No solamente se trata de evitar un uso incorrecto, sino de cultivar. Dijimos que la ley es elíptica, ¿verdad?
Dijimos que la ley lo que prohíbe, al mismo tiempo está ordenando todo lo contrario. Y el Señor acá no solamente quiere que evitemos usar de mala forma su nombre, sino que quiere todo lo contrario, que usemos de manera correcta su santo nombre. Dios quiere que cultivemos una actitud de reverencia y de pureza en nuestro corazón para con Él. La enseñanza de Jesús sobre la pureza del corazón también se relaciona con la forma en que tratamos el nombre de Dios. Recuerde lo que dice en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos amados, el Señor quiere que nos relacionemos con Él. Él se relaciona con nosotros y se ha relacionado con los hombres mediante los pactos. Él establece pactos, ¿verdad?, con los hombres, para que los hombres se puedan relacionar con Él. Nosotros estamos en el nuevo pacto, ¿verdad?, en Cristo. No podemos por medio de Cristo relacionarnos con Dios, pero Él pone claramente los límites, los marcos en los cuales nosotros nos relacionamos con Dios. Los hombres no se pueden relacionar con Dios sin un mediador. Cristo es el mediador. Los hombres no se pueden relacionar con Dios fuera de los marcos de esa relación: la reverencia, la adoración, la gratitud, la invocación, ¿verdad? No se pueden relacionar con Dios fuera de esos marcos. Piensen en algo, hermanos amados. El Señor quiere que nos relacionemos con Él y que lo hagamos de una forma correcta. Que lo hagamos de una forma correcta. Que su nombre sea honrado por nuestra boca, por nuestras actitudes y en medio del culto de los escogidos. Porque Él es digno de recibir la gloria. El Salmo capítulo 29, versículo 2, el salmista dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tú y yo le debemos al Señor la gloria. Que Él, hermano, Él pide todo el tiempo la retribución de lo que Él es. Y que su pueblo, por lo tanto, le debe a Él la gloria, glorificarlo a Él, adorarlo a Él, honrarlo a Él. Para avanzar, hermanos, en el sermón, veamos de manera práctica cómo violamos el tercer mandamiento. ¿De qué manera podemos violar el tercer mandamiento? Y como lo hemos hecho en las últimas semanas, veamos qué es lo que responde el Catecismo de Heidelberg respecto de este mandamiento en la pregunta número 99. ¿Qué se requiere en el tercer mandamiento? Y responde: no solo que no profanemos ni abusemos el nombre de Dios maldiciendo o jurando en falso, sino que tampoco lo hagamos jurando precipitadamente, y que no participemos con nuestro silencio o complicidad en este horrible pecado cuando otros lo cometen. O sea, defender la honra de Dios cuando alguien esté altercando contra Dios, ¿verdad? Defender la honra de Dios. También se requiere, dice, de forma resumida, que nunca usemos el santo nombre de Dios sin temor y sin reverencia, ¿verdad? A fin de que podamos confesar y adorar a Dios correctamente y que Él sea glorificado en todas nuestras palabras y acciones. O sea, hermanos amados, tomar el nombre de Dios en vano no solamente es blasfemar contra Dios o maldecir, sino también, hermanos, es no tener reverencia, ¿verdad? Usar su nombre de manera irreverente o jurando en el nombre de Dios de una manera vana. A la luz del catecismo, la violación más evidente del tercer mandamiento es el uso blasfemo del nombre de Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que en los medios de comunicación existen ciertas restricciones de lenguaje impropio en ciertos horarios? Hay categorías, ¿verdad? Hay restricciones. Después de las 10 de la noche, dice el noticiero, está autorizado para transmitir programas para mayores de edad, ¿verdad? Y hay restricciones, hay un organismo, el Consejo Nacional de Televisión, que vela porque se cumplan las restricciones del uso del lenguaje en la televisión. Y generalmente esas restricciones tienen que ver con el uso del lenguaje obsceno o palabras soeces, ¿verdad? Pero por alguna razón, estas restricciones no se aplican al nombre de Dios. No existe una restricción, ¿verdad?, para ello. Los hombres usan el nombre de Dios de una forma tan vana y tan blasfema en los medios de comunicación, en las películas, en las series, sin ningún tipo de restricción. En varios casos, en Estados Unidos, los cristianos han demandado a los medios de comunicación por lo que ellos consideran un uso ofensivo del nombre de Dios.
o la banalización de temas religiosos en programas de televisión, de películas o artículos. ¿Cuánta mofa se hace, hermano, de las cosas de Dios en los medios de comunicación? Y estos casos frecuentemente implican una alegación de difamación, de ofensa o de daño a la reputación de Dios y de la fe cristiana. Pero, ¿qué ha sucedido, hermanos amados, en la jurisprudencia? Este tipo de casos tienden a ser muy complejos y están influenciados fuertemente por las leyes locales sobre la libertad de expresión. En muchos casos, hermanos amados, los tribunales han fallado a favor de los medios de comunicación. ¿Sabe por qué a mí me cuesta considerarme filosóficamente y políticamente como un liberal? Porque yo no creo en la libertad de expresión de forma absoluta. Yo sí creo en la libertad de culto, pero no puedo tolerar que alguien tenga la libertad para blasfemar el nombre de Dios, por ejemplo. Por eso tengo problemas y no puedo catalogarme y encasillarme como un liberal, ¿verdad? Aunque muchas cosas podría estar de acuerdo, pero mi cosmovisión es bíblica, no es filosófica de este mundo. Hermanos amados, este tipo de casos son complejos porque está en juego la libertad de expresión. En muchos casos los tribunales han fallado a favor de los medios de comunicación porque han citado la protección de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, ¿verdad? Y es probable, hermanos amados, que un magistrado o un juez pueda declarar inocente a una persona o medio de haber blasfemado contra Dios, porque ha preferido resguardar el principio de la libertad de expresión. Y puede que muchos jueces, hermanos, fallen a favor de los blasfemos. Pero pensemos una cosa, Dios no le ha de declarar inocente, porque Él dice, yo no daré por inocente al que tomare mi nombre en vano. No importa que la gente haga uso de su libertad de expresión para hablar en contra de Dios, para blasfemar contra Dios. Y puede que los jueces, ningún juez lo tome a él como culpable, pero el Señor dice, yo no tendré por inocente en el día final, en el día en el que el Señor juzgue a los vivos y a los muertos, Él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora veamos otra cosa, otra forma significativa en que el nombre de Dios puede ser mal utilizado es al hacer juramentos y promesas. En la antigüedad, en el antiguo Israel, era muy común que las personas hicieran muchos votos invocando a Dios como testigo en un acuerdo, ¿verdad? Y al hacer un juramento de esta manera, la persona se comprometía ante el escrutinio de Dios Todopoderoso, quien conoce la verdad de manera absoluta, a hacer lo que va a hacer. Y hoy en día, aún hay muchas personas que invocan el nombre de Dios al momento de prometer algo. Te lo juro por Dios, te lo prometo por Dios, dicen las personas. Y también lo he oído en canciones, ¿verdad? En canciones donde se pone a Dios de testigo del amor de alguien que le profesa a otra persona. Dios es mi testigo de que te amo, te lo juro por Dios que te amo, ¿verdad? Dicen las personas, ya que hacerlo implica atribuir a Dios cosas o a las cosas el poder que solamente le pertenece a Dios. Hermanos amados, el Nuevo Testamento nos advierte que no podemos jurar por el nombre de Dios, que no podemos poner a Dios de testigo de nuestras cosas, ¿verdad? De nuestros sentimientos, de nuestras intenciones o prometer en el nombre de Dios. Y tampoco podemos prometer o jurar por cosas inferiores a Dios, ya que al hacerlo implica atribuir a esas cosas el poder que solo le pertenece a Dios, lo cual es una forma de idolatría. Si realmente tenemos fe y un sincero respeto por la gloria de Dios, no solo lo reconoceremos a Él como Dios, sino que la manera en que usemos su nombre reflejará nuestra más profunda adoración hacia Él. Pensemos ahora, la forma en la que el mundo cristiano toma el nombre de Dios. Ya no pensemos ahora en el mundo, en cómo el mundo blasfema contra Dios. No pensemos en los juramentos que las personas hacen. Veamos ahora cómo el mundo cristiano toma el nombre de Dios en vano. Hoy en día hay muchos profetas, muchos falsos profetas, atribuyéndole a Dios impulsos y revelaciones que no provienen de Él. Es muy común escuchar a las personas decir, el Señor me dijo, o el Señor me reveló tal o cual cosa, o el Señor me pidió que hiciera tal o cual cosa. Y a pesar de que es más común que esto se ve en círculos más bien carismáticos o neopentecostales, nosotros no estamos ajenos a atribuirle a Dios cosas que Él no ha dicho. Cosas que Él no ha dicho. Hermanos amados,
no tengamos temor antes de decir, el Señor me dijo tal cosa, o el Señor ha dicho tal cosa, ¿verdad? O si tú vas a decir, el Señor dijo tal cosa, cita la Escritura, ¿verdad? Cita el libro, el capítulo y el versículo para decir con certeza, el Señor dijo tal cosa, ¿verdad? Porque todo lo demás puede ser vano. Yo preferiría decir, hermanos, cuando tengo una inquietud en mi corazón respecto de alguien, decirle sinceramente, hermano, tengo una inquietud en mi corazón. Puede que el Señor me esté colocando esta inquietud, pero decir, hermano, el Señor me está amonestando que te diga tal cosa, es peligroso, hermanos, es peligroso. O decir, el Señor me dijo, o el Señor me reveló. Y debemos tener cuidado, hermano, porque los falsos profetas de Israel en el Antiguo Testamento fueron culpables de predicar sus sueños en lugar de la palabra de Dios. El Señor, hermanos amados, los amonesta y los exhorta y los corta, ¿verdad? Por predicar sus propias pretensiones en lugar de la palabra de Dios. Antes de afirmar a otra persona qué es lo que Dios nos ha dicho, que hagamos algo o que digamos algo, debemos asegurarnos de tener una justificación sólida para ello. No seamos livianos para decir, el Señor me dijo que hiciera tal cosa. De lo contrario, podemos estar violando el tercer mandamiento. ¿Y qué hay de la música, hermanos? ¿Qué hay de la música? Recuerdo ya hace bastantes años, sí, haber asistido a una fiesta familiar en donde me puse a bailar en medio de la celebración familiar. En un momento determinado, alguien puso una canción en ritmo de merengue, pero con letra cristiana, muy entretenida la canción, muy motivante, en donde se hablaba de Dios, y todos coreaban la canción, pero a nadie le importaba reflexionar sobre la letra de la canción, ¿verdad? Nadie le importaba qué es lo que estaba diciendo en la canción. En ese momento lo más importante de todo era la entretención, era el ritmo, era el movimiento y era poder pasarlo bien un rato, ¿verdad? En donde, hermanos amados, con el tiempo me di cuenta de que en ese momento había violado el mandamiento. Estaba usando el nombre de Dios en vano, gritando, saltando, ¿verdad? Entreteniéndome, centrándome en mi propio placer en vez de tomar con reverencia el nombre de Dios. Bueno, pedí perdón a Dios porque entendí que lo que habíamos hecho ese día fue usar el nombre de Dios de una forma banal. Ahora yo le pregunto, ¿acaso eso puede suceder solamente en una reunión formal o familiar o social? ¿Y qué hay de los muchos lugares, ¿verdad?, de entretención llamadas iglesia, llamada iglesia, donde lo más importante es la entretención de los asistentes? ¿Qué hay de las iglesias donde lo principal de la reunión es entretener y no comprender la profundidad de la doctrina de Dios? Donde se canta 1 hora y media entretenidamente y tener una pequeña reflexión de 20 minutos, ¿verdad? O donde la única intención es pedir dinero a los visitantes, hermanos. Hermanos, lastimosamente hay muchas iglesias, entre comillas, con esas características, con muchedumbres de personas usando el nombre de Dios en vano, donde se baila, ¿verdad?, usando el nombre de Dios, donde se entretiene usando el nombre de Dios, donde se hace, hermanos amados, todo tipo de entretenciones, ¿verdad?, para el hombre usando el nombre de Dios. Y nuevamente Dios dice, no daré por inocente al que tomare mi nombre en vano. Usted dirá, qué bueno que nosotros no caemos en esos excesos y abusos, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, por la gracia de Dios, hemos comprendido la importancia de tener un culto centrado en la adoración y la reverencia al Dios soberano. No obstante, no estamos ajenos a transgredir este mandamiento, hermano. No estamos ajenos a que seamos reverentes en el culto, pero afuera seamos gente simplista, banal. No estamos ajenos. Los pastores y los líderes pueden tomar el nombre de Dios en vano cuando usan la oración comunitaria para hablar a la congregación en lugar de a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos amados, he escuchado oraciones o he caído también en algún grado en orar delante de Dios, ¿verdad? En orar cosas que yo le estoy comunicando a la iglesia en vez de referirme a Dios. ¿Cuántas veces usted ha hecho una oración, hermano, como lo vuelvo a decir, de manera mecánica, usando el nombre de Dios? ¿O cuántas veces ha orado para transmitirle el mensaje a otra persona en vez de decirle a la persona, oye, me gustaría que hicieras esto, y estás fingiendo que estás teniendo una oración a Dios? Hermanos, ¿se da cuenta la forma tan sutil en la que podemos caer y tomar el nombre de Dios en vano? Hermanos, o cuando al momento de preparar una predicación, los pastores, no somos diligentes a la hora de escudriñar las Escrituras y hacemos que Dios diga cosas que nosotros pensamos, pero que Dios nunca ha dicho.
¿verdad? Dios nunca ha dicho. Y usamos y creemos que estamos diciendo cosas que Dios, decimos así dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, y estamos torciendo absolutamente las Escrituras. ¿Cuántas veces, hermanos amados, en muchos púlpitos se tuerce las Escrituras y se usa el nombre de Dios en vano, diciendo que Dios dijo algo cuando nunca lo dijo? Dios tenga misericordia. Conclusión. Para concluir, al considerar el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, vemos que este mandamiento no solo nos llama a tener una actitud reverente hacia el nombre de Dios, sino que también nos dirige a una comprensión más profunda de cómo vivimos en relación con su nombre a través de Jesucristo. Nos relacionamos con Él, ¿verdad? De manera santa, de manera reverente. Y primero debemos considerar que el mandamiento nos invita a ver la santidad y la grandeza del nombre de Dios. Hermanos, en Cristo podemos entender, solamente en Cristo podemos entender plenamente lo que significa la santidad de Dios. Dios es santo, ¿verdad? Tenemos que tratarlo de una manera santa. Y en Cristo podemos entender qué significa la santidad de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Él nos ha revelado la naturaleza y el carácter de Dios de una manera que supera nuestra comprensión humana. Vemos en Cristo, hermanos amados, y al seguir a Cristo podemos aprender a tratar el nombre de Dios con el respeto y la reverencia que merece. Yo nunca he visto una oración de Cristo o referirse o alguna declaración de Cristo de una manera muy relajada y cotidiana e irreverente respecto de Dios el Padre. Siempre lo hizo de una manera reverente ante el Padre. Y si Cristo lo hizo, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos como para relacionarnos con Dios de una manera irreverente? Por otro lado, hermanos, vemos que la vida y la enseñanza de Cristo cumplen el tercer mandamiento de una manera perfecta. Él nos mostró cómo vivir en plena obediencia y en reverencia con Dios. En sus enseñanzas, Jesús nos instruyó a orar con el respeto adecuado al Padre, como se refleja en la oración del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Su vida, la vida de Cristo, es la manifestación perfecta de cómo utilizar el nombre de Dios con integridad y honor, mostrándonos que el respeto a su nombre está intrínsecamente ligado a vivir una vida de obediencia y amor. Porque nos sirve de mucho, hermanos, nos sirve de mucho que cuando nos comuniquemos con Dios seamos absolutamente formalistas y reverentes y nuestro corazón no tenga ninguna intención de obedecer al Señor, ¿verdad? Amada iglesia, la obra redentora de Cristo nos capacita para cumplir este mandamiento. A través de lo que Jesús hizo en la cruz, Él nos ofrece una gracia especial que necesitamos para vivir de una vida que honre a Dios en nuestras palabras y en nuestras acciones, a no vivir como este mundo vive. La centralidad de Cristo en nuestras vidas implica que al depender de su poder, al depender de su Espíritu Santo, podemos reflejar su carácter y su santidad en nuestra vida diaria. Hermanos, el Espíritu Santo, dado a nosotros por Cristo, nos ayuda a vivir con el respeto y la reverencia del tercer mandamiento. Amada iglesia, para finalizar, la centralidad de Cristo también nos recuerda que aunque fallamos en nuestra obediencia, la gracia de Dios en Cristo nos cubre. Si hemos pecado, hermanos, de ser irreverentes, de tomar el nombre de Dios en vano, tenemos la oportunidad en Cristo, hermanos amados, de que su perdón nos cubra de todo pecado. Jesús ha cumplido perfectamente la ley, incluyendo el tercer mandamiento, y nos ofrece perdón y restauración cuando quedamos cortos, cuando acudimos a Él y le decimos: Señor, perdóname por tener una vida tan superficial e irreverente. Esto nos lleva a una respuesta de agradecimiento, de dedicación en nuestro carácter y caminar diario, buscando la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal es glorificar a Dios. ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra boca, con nuestras actitudes? ¿O estamos, amados hermanos, tomando el nombre de Dios en vano? Amada iglesia, vivamos con la conciencia de que en Cristo tenemos el modelo perfecto
de obediencia al tercer mandamiento. Que nuestra vida, reflejada en cómo hablamos, en cómo actuamos, honre a Dios de una manera digna y fiel. Que cada palabra que pronunciemos y cada acción que llevemos a cabo sea un testimonio de la reverencia que debemos tener por el nombre de Dios, glorificando a nuestro Señor y Salvador en todo momento. Oremos entonces, hermanos, para que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que nos guíe a cumplir este mandamiento y podamos vivir en la plenitud de su gracia y verdad. Tengamos, hermanos, temor del Señor. Pongámonos de pie y oremos al Señor.